Buenas noches con todos los participantes. Un gusto tener la oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Bueno, y esta es una clase, como bien lo ha dicho Cristian, que de manera muy resumida toca algunos de los temas que se ve en el módulo de finanzas operativas. Es un poco, de repente, despertar el interés de los que ahora están asistiendo a este webinar para que se animen y sepan de qué va más o menos el contenido de este módulo, que suele ser el más extenso, ¿no? Tiene 18 sesiones. Bien, bueno, herramientas de diagnóstico financiero y planificación financiera. ¿Qué necesitamos para hacer un análisis financiero? Muchas veces me hacen a mí esta pregunta. Bueno, ¿qué necesitas? Necesitas tener primero estado de situación financiera, antes llamados balances generales, y estado de resultados, como mínimo, que estén al día, y estado de cambios en el patrimonio neto. Esto, digamos, muchas veces no se tiene, pero lo más relevante son los dos primeros, ¿no? Como insumos básicos. Evidentemente que mucho mejor si tuvieses de varios años, ¿no? Como herramientas de análisis financiero, estas herramientas de análisis las obtienes siendo que tienes una información creíble y oportuna, que son los balances y los estados de resultados. ¿Con qué herramientas se suele trabajar? Con el análisis porcentual, con los ratios e indicadores financieros, como el cuadro de origen y de aplicaciones de fondos, y el estado de flujo de efectivo. Ya la gente trabaja más con los primeros, yo diría por desconocimiento, porque no se conoce mucho. Sobre el COAF un poquito más, pero se conoce menos del estado de flujo de efectivo. Y también veremos algunas herramientas de planificación financiera, concretamente el flujo de caja proyectado, el estado de situación financiera proyectada. El modelo de necesidades operativas de fondos y capital de trabajo, por un tema de tiempo y por la profundidad del tema, no se llega a ver, pero sí se ven los dos primeros, ¿no? Del último tema, sí es información que se les puede facilitar en el libro que se les entrega, ¿no? Ah, bueno, buena observación. ¿Se está grabando? Supongo que sí. ¿Están grabando esto? Sí, acabo Ah, de ya. anunciarlo en el chat. La sesión se está grabando, posteriormente va a ser compartida con todos los participantes. Muchas Ya. gracias. Ok, gracias también. Bueno, entonces, herramienta de planificación, quizás la que más se utiliza es flujo de caja, pero hay otras dos, como les decía, el estado de situación financiera proyectado y el modelo necesidades operativas de fondos y capital de trabajo. Por lo menos veremos las dos primeras, ¿no? Yo, antes de meterme, siempre sugiero, ¿no? A la gente que estudia finanzas y que a veces busca temas a profundidad, siempre le digo, mira, no te compliques tantísimo con las finanzas exquisitas, porque eso no es el día a día. Si tú trabajas en una empresa, tu día a día es el balance general, el estado de resultados, el flujo de caja. Ocúpate de entender bien qué información te dan esos estados financieros, que es fundamental. Entonces, hablamos del estado de situación financiera. ¿Qué muestra? Si yo les hago esta pregunta tan general, ¿qué muestra? Pues primero, a ver, se los pongo en un gráfico. ¿Qué muestra un estado de situación financiera? Ahí lo están viendo. En resumen, ¿qué cosa muestra? Nos dice cómo se está financiando la empresa en el lado izquierdo. No, en dónde ha invertido su dinero la empresa, qué inversiones ha efectuado. Y, por otro lado, nos dice cómo se está financiando. O sea, esto es lo que tú tienes. Si tú preguntas, ¿dónde está mi plata? Mi plata está aquí, ¿no? Activos corrientes, ¿de qué hablamos? Lo que tienes en caja, lo que tienes en cuentas por cobrar, lo que tienes en existencias, activos no corrientes, lo que tienes en terreno, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, ¿no? El otro lado, lo que nos muestra es cómo te estás financiando. ¿Cómo te estás financiando? Las empresas normalmente se financian con deudas y en parte con patrimonio, que la segunda gran fuente de financiación, ¿no? Entre otras partidas está el capital social y resultados acumulados como parte del patrimonio.
Para luego, nosotros sabemos que el estado de situación financiera siempre cuadra. Ahora, que siempre cuadre, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esto, que tengo un estado de situación financiera que sabemos que siempre cuadra. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que cuadre no quiere decir, a ver, aquí nos está diciendo que esto suma 100 y que esto también suma 100. Claro. Bueno, tú podrías decir, parece que tenemos un buen contador, pero nada más. Que cuadre no quiere decir que la empresa es una maravilla y que tiene la cantidad de activos que quisiera tener, o que a, a quien les debe sus deudas las tiene controladas y que no tiene ninguna deuda vencida, o que está muy endeudado. No quiere decir nada. Por eso, tener cuidado, porque a veces escuchamos una definición del libro que dice: el estado de situación financiera de la empresa muestra la situación financiera de la empresa en un momento determinado. Muestra la situación financiera de la empresa en un momento determinado. No, no, es una definición del libro, pero que no es real, ¿no? Te dice simplemente esto: lado izquierdo, en qué has invertido; lado derecho, cómo te estás financiando. Pero tú, viendo un estado de situación financiera, no puedes deducir si la empresa tiene o no tiene problemas de liquidez, y sus deudas, y las deudas que tiene están controladas, si está pagando a tiempo. Nada de eso puedes afirmar. Entonces, es otra pregunta es otra diapositiva que pongo por situaciones que me han pasado y que me gusta ahora compartirlas con ustedes. Nos puede convenir a nosotros en algunas circunstancias revaluar nuestros activos. Revaluar nuestros activos. ¿Nos puede convenir en algún momento? Bueno, yo les cuento, bueno, no es un solo caso, he tenido varios casos. He tenido varios casos en que de repente, cuando yo he ido a negociar por el dueño, he ido al banco, me dice: oye, no, ya no te puedo prestar porque está muy endeudada la empresa. Entonces, es una empresa, por ejemplo, que tiene de transporte en vehículos de carga pesada, trailers. Quería comprar 4 trailers más de doble eje, adicionales. El banco no le quería prestar. No, es que ya estás demasiado endeudado. Pero además, el mismo banquero me decía: lo raro es que tienen depósitos a plazo fijo, siempre cancelan los créditos por anticipado. Económicamente para nosotros está muy bien, pero por ese indicador no le podría prestar. Entonces, ¿qué hicimos en ese caso? ¿Qué hicimos en ese caso nosotros? Lo que hicimos fue simplemente hacer una revaluación de los activos. ¿Por qué? Porque acá tenía muchos activos y estaban totalmente depreciados y que tenían un precio irrisorio, ¿no? Tenían un precio irrisorio, entonces lo cambiamos, ¿no? Lo cambiamos y lo pusimos con un precio real. Los activos no corrientes los revaluamos, ¿no? Y al revaluarlos, pasaron de 250 a 700. Esto creció, y por lo tanto, al crecer esto, también crece el patrimonio como excedente de revaluación. Y claro, y las deudas se mantienen como lo que eran, 300. Ahora, si dividimos cuánto es mi deuda respecto a mi activo total, entonces ahora sale que ya no estoy endeudado. Solo estoy endeudado un 35%. Con con ese nivel de endeudamiento es más fácil que te presten, mucho más fácil que te presten dinero, ¿no? Que es lo que ocurre en esta empresa. Ahora, otro tema, cuando yo pregunto qué muestra el estado de situación financiera de una empresa, escucho respuestas de distinto tipo. Es un poco, me parece interesante tratar de analizar esta respuesta, ¿no? Ellos me han dicho: bueno, yo, viendo el estado de situación financiera, me sirve para estimar el valor de mi empresa. Yo pregunto, a ver, ustedes ven, si alguien en este momento quisiera comprarle su empresa, ¿cuánto valdría su empresa? ¿Cuánto vale esta empresa? Viendo un estado de situación financiera, ¿ustedes podrían tener un aproximado de cuánto vale? Vamos a suponer que esto es 40 y esto es 60. Entonces sumas 100, ¿no? Y esto es 30 y esto es 70. Igual sumas 100, ¿no?
¿Cuánto vale la empresa? ¿Vale lo que valen los activos? ¿100? O alguien diría, no, sí, no, porque tú estás comprando carne y hueso. ¿Cuál es el hueso? Las deudas. Entonces, lo que vale la empresa es un poco menos, 70. ¿Es cierto esto? ¿No? No es 100, sino 70. ¿Eso es lo que vale la empresa? No, tampoco, ¿no? Tampoco. Y vamos a verlo de otra manera. Imagínense que, imagínense que ustedes comienzan un negocio. Pero cuando uno quiere llevar a cabo un negocio propio, ¿quién te presta dinero? ¿Qué banco? Ninguno. Ningún banco financia proyectos, nuevos proyectos, a nuevos empresarios que quieren entrar al mercado, que quieren, no, nadie te presta. Entonces tendrás que hacerlo con recursos propios. Ya conseguirás el dinero de tus ahorros, familiares, amigos, de algún otro, iba a decir iluso, bueno, quiera venirme a prestarte, ¿no? A financiar ese negocio. Vamos a suponer que esa empresa necesitaba arrancar con 100. Necesitaban 100 y se aportó como capital propio y se tenía en caja 100 inicialmente. Si queremos sacar un valor aproximado de la acción, de cuánto valían esas acciones, diríamos, a ver, se ha invertido un patrimonio, un capital de 100, ¿no? 100 soles que han ingresado con esto, y eso está representado en 100 acciones. ¿Cuánto vale cada acción? Bueno, si lo dividimos es un sol, ¿no? Porque es el valor nominal. Empresas. Pasan los años y la empresa X le está captando dinero a través de la venta de acciones. Es algo también que es, lo cuento porque es penoso y porque muchas empresas, muchos empresarios ignoran esto, ¿no? ¿Cómo, cuánto vale mi empresa? Si yo quiero captar más capital, ¿a cuánto debería vender esas acciones? ¿No? Entonces pasan los años, por ejemplo, han pasado 10 años y tú dices, oye, capital, ¿a cuánto debería vender esas acciones? ¿No? Han pasado 10 años, por ejemplo, y ahora tienes esta realidad, la que estás viendo. Tu capital de 100, ahora en activo, se ha convertido en 1.500. Y tus fuentes de financiamiento también han crecido. Tus fuentes de financiamiento también han crecido. Porque ahora no solamente tienes patrimonio, sino también tienes deudas. Y además, tu capital, que era de 100 inicialmente, ahora es de 1.000. Claro, gracias a las utilidades que has generado y que has reinvertido, ahora tienes un patrimonio mayor. Entonces, ¿cuál debería ser el valor de la acción? ¿A ustedes les parece lógico que si ustedes quieran captar capital, sigan vendiendo las acciones a un sol? Un sol fue cuando nadie sabía cómo te iba a ir, cuando te ibas a aventurar. Y han pasado 10 años, hay toda una experiencia y unos resultados. Entonces, si te ha ido bien, con mayor razón, la acción no puede seguir costando un sol. Claro, si te ha ido mal, vale menos. Pero si te ha ido bien, tienes resultados acumulados. Quiere decir que te ha ido bien. O sea, he sido ganando dinero y que no todo lo ha repartido como dividendo, sino que lo ha reinvertido. Entonces, por ahí alguien te podría decir, tendríamos que hacer una tasación de nuestros activos. Bueno, esto yo siempre suelo hacerlo, lo encargo cuando me piden una valoración, lo hago por conveniencia, no porque lo use para definir cuánto vale una empresa. Solo que siempre, para mí es importante, mientras más con distintos criterios pueda obtener distintos valores, mejor. ¿Por qué? Porque ahora tengo el caso de una empresa que la quiero vender, me han pedido que les ayude a vender. Resulta que su valor de tasación entre terreno y edificio por la ubicación vale más que lo que vale el negocio en sí. Entonces, ahí me tendría que hacer el tiempo de venderla por el valor de la tasación. Es conocer que detrás de eso hay un negocio, que le va bien, pero más, el terreno solo con las edificaciones valen más. Les pregunto, ¿cuál sería el valor de la acción? Tenemos un sol ni hablar. Como mínimo, oye, tu capital antes era 100, ahora es 1.000. Entonces, piensa que tu patrimonio es 1.000. Sigues teniendo 100 acciones. Entonces, como mínimo debería ser esto. Como mínimo. Pero esto parece lógico. Sigue
le sigue faltando análisis. Porque miremos, imagínense que ustedes tienen una gallina que de repente comienza a poner huevos de oro. Pregunto, ¿cuánto venderían una gallina que pone huevos de oro? Que pone un huevo de oro macizo. Alguien se enteró, oye, fulano tiene una gallina que pone todos los días un huevo de oro macizo. Oro 18 todavía. Se la quiero comprar. ¿A cuánto la venderá? Alguien se acerca y quiere comprar la gallina, osadamente, dice, te compro tu gallina. ¿Será lógico que te la quiera comprar al peso? ¿Que tenga que pesarla? ¿La gallina vale por el peso? ¿Por lo que pesa? Claro que la respuesta es no. ¿Tienes claro que la respuesta es no? La gallina no vale por el peso. Bueno, también tendrías que tener claro que la empresa no vale por lo que dice aquí. No vale por esto. La empresa vale gallina. ¿Qué estás valorando de la gallina? Cuando dices que no vale esto que estás diciendo. No, esa gallina ha puesto un solo huevo. Hoy ha puesto un huevo, pero en los próximos 2 años espero que siga poniendo huevos de oro todos los días. Entonces, una empresa no vale por lo que es capaz de generar solamente ahora, por lo que es capaz de generar a futuro. Entonces, si eso lo tienes claro, tendrías que hacer una valorización de la empresa. Si alguien te la quiere comprar, deberías estimar el valor de mercado. Valor de mercado, ¿no? Lo que tendríamos que hacer si yo quiero vender mi empresa bien, ¿no? Otra cosa que es importante decirla, porque la verdad es que todo el mundo dice, sí, yo entiendo bien el balance, entiendo bien el estado de resultados, pero la verdad es que no, y por eso aquí es donde más me voy a detener. Y lo otro lo voy a mencionar de manera rápida, porque si siguen el programa de finanzas lo verán a detalle todo esto. Entonces, por ejemplo, me ha pasado esto, ¿no? En una reunión de directorio, en un directivo que estuve, estábamos analizando una empresa que tenía serios problemas de liquidez, ¿no? Graves problemas de liquidez, no tenían plata para nada. Entonces, en plena reunión, uno de los dueños sugirió, dejen de sufrir. ¿Por qué sufrimos? Acá tenemos reservas, hay reservas. ¿Por qué no tomamos el dinero que está aquí, de la reserva, y lo utilizamos para pagar las deudas vencidas, para el capital de trabajo, para dinamitar a la empresa, etcétera? Claro, suena como, oye, sí, ¿no? Me parece. Pero te estás olvidando de algo básico. Estás olvidando de algo básico. A ver, si como has pensado en la reserva, ¿tú podrías pensar, me falta plata? No, mejor las reservas no las toca. Voy a tocar aquí tengo una cuenta que se llama préstamo bancario. Préstamo bancario. Tú puedes decir, ahí tengo un préstamo bancario, voy a agarrar dinero ahí, con eso pago mi deuda. Con eso invierto en activos, en capital de trabajo. ¿Puedes hacerlo? ¿Es dinero que está ahí o ya lo utilizaste? Ambos, lo que está como pasivo y lo que está como patrimonio, ya lo utilizaste. Si tú quieres, dices, oye, ¿dónde está mi plata? Si quieres echar mano a lo que tienes está acá. Caja, muy poquito, cuentas por cobrar, un montón, todo el mundo te debe, existencias, muchas pocas, eso es lo que tienes. Y acá lo que tienes es infraestructura. Esto es lo que tienes, y al otro lado, cómo financias esos activos. Acá no hay dinero, acá no hay dinero constante y sonante, no lo hay. ¿No? Por eso es importante tener bien un balance, ¿no? Bueno, luego del estado de resultados también, ¿no? Del estado de resultados también. Eh, yo pregunto, ¿qué muestra un estado de resultados? Escucho respuestas diversas. Algunos me dicen muestra la utilidad, otros la rentabilidad, y otros corrigen, todavía no dicen, no, pero utilidad es lo mismo que rentabilidad. ¿Lo mismo? No, no es lo mismo. Otros dicen, el estado de resultados sirve para ver la liquidez.
Pues no. Primeramente, el estado de resultados, tú tienes un estado de resultados, lo vamos a poner, es un estado de resultados, ¿no? Comienzas con ventas, una serie de egresos, costos, gastos y finalmente tienes un resultado. Un resultado, la última línea se llama resultado, puede ser utilidad, como puede ser pérdida, como puede ser, ojalá que siempre tuviésemos utilidades, pero no, tener utilidad como puede tener pérdida. Entonces, la pregunta es, trata de ser concreta. El estado de resultados, como su nombre lo dice, ¿para qué sirve? Para decir, ¿no? Si en un periodo de tiempo determinado, un año, un mes, un trimestre, lo que quieras, empieza a ganar o a perder. ¿La rentabilidad qué cosa es? La rentabilidad se calcula a partir de esta información que estamos teniendo. Y hay distintas rentabilidades. Puede ser la rentabilidad de las ventas, puede ser que te interese la rentabilidad de la inversión, la rentabilidad del patrimonio, etc. Y la liquidez, bueno, en absoluto. El estado de resultados no sirve para. El estado de resultados te muestra esto, como dice su nombre, el resultado. Y tú me dices la liquidez, no, pero quería ver la liquidez. Bueno, la liquidez no la ves a través del estado de resultados. Esto lo vas a ver a través de una herramienta que puede tener varias cosas en común, que su formato finalmente es distinto, se llama flujo de caja. Entonces, inclusive cuando hablamos de, bueno, ya dijimos, ¿no? Que hay distintos tipos de rentabilidad, rentabilidad del patrimonio, ¿no? Pero bueno, vamos a meterle una pincelada a lo que es la primera herramienta de análisis porcentual. La primera herramienta, perdón, de análisis financiero, que sería el análisis porcentual. ¿Esto para qué es útil? ¿Y esto para qué sirve? Bueno, en pocas palabras, es útil en la medida que te da una visión general de cuál es la situación financiera de una empresa. En el sentido que te dice dónde está invertido tu dinero y cómo estás financiando esas inversiones. Eso cuando ves el estado de situación financiera. Y el estado de resultados nos permite identificar los principales costos y gastos que han afectado al resultado económico de la empresa. Bueno, luego es que el análisis porcentual puede ser de dos tipos, horizontal, vertical, bueno, se explicará en su momento eso, ¿no? Ahora, he dicho que este análisis porcentual hacemos sería mucho más rico si yo no solamente tengo información de un año, sino de varios años. Y más rico aún si no solamente tengo información de mi empresa, sino de algún competidor o de varios competidores, ¿no? Entonces, algunas cosas que salen del análisis porcentual. Por ejemplo, aquí estoy analizando una empresa que distribuye paneles y aquí vemos su estado de resultados. Y si nosotros vemos su estado de resultados, ¿qué podemos observar? Podríamos decir lo siguiente: oye, esta empresa, mira sus ventas. Antes vendía menos de 1.000, después 1.500, después 2.200 y ahora casi 3.000. Oye, qué bien, ¿no? Las ventas van cuesta arriba, ¿sí? Pero mi interés como empresario solamente vender más. Me interesa vender más, pero también me interesa sobre todo, si me complico cada vez la vida más, me complico más la vida, me interesa también ganar más. Entonces, si yo veo el último renglón, digo, pero eso no está ocurriendo. Perdón, eso no está ocurriendo. Si yo me fijo en el último renglón, yo veo la actividad neta, lo que yo estoy ganando respecto a lo que vendo, esto ha sido 3 años negativo, el año pasado 1%, y ahora está en 1.5%. Lo que tengo proyectado se va a mantener en 2%. Entonces, tú dices, oye, ¿pero por qué? Porque mira, tú cada vez vendes más, pero tu costo de venta siempre sigue siendo el mismo, 70%. ¿Cuándo suele ocurrir esto? ¿Cuándo suele ocurrir que una empresa, a pesar de que vende más, su costo de venta se mantiene? Suele ocurrir por razones. Suele ocurrir porque a veces tú vendes cada vez más,
Pero de repente, cuando tú compras mercadería, la falta de liquidez, no aprovechas los descuentos por pronto pago. No aprovechas los descuentos por pronto pago. Entonces terminas comprando una mercadería más cara, ¿no? Suele ocurrir esto. Falta liquidez, entonces me quedo con el financiamiento del proveedor. Bueno, que sepas que el financiamiento, la fuente de financiación que se llama proveedor, suele ser la fuente de financiación más cara que hay, ¿no? Una fuente interesante, pero es la más cara. Suele ser la más cara. En otros casos, ocurre porque, claro, ¿qué está pasando? Tú tienes tu precio de venta, tienes tu costo de venta. Esto a lo largo del tiempo viene, sube y sube gradualmente, sistemáticamente, no mucho, pero viene subiendo. Pensando en no perder mercado, te resistes a subir precio. Claro, y esto ocurre, tú mantienes tu margen bruto. Entonces, si tú quieres revertir esa situación, tienes que pensar seriamente en qué hacer para aprovechar esos descuentos por pronto pago o ver si es factible aumentar los precios, ¿no? Yo lo he visto recién hace un año, alguna heladería en Lima que tenía este problema y claro, yo decía, tiene este problema, pero sin embargo, tiene una clientela que le sobra. Entonces, ¿qué le sugerí? Oye, ya anímate y sube precios. El mercado no se te va a resentir. Y dicho y hecho, para él subir un sol era como subir 20% en ese momento, o 25%, es un montón. Y por supuesto que su mercado no se le resistió. En otras cosas, en pasteles, en sándwiches, subió 3 soles y no pasaba nada. Hasta ahora sigue teniendo, hacen cola a veces en determinadas horas para entrar a su heladería. Entonces, a veces hay que tomar este tipo de medidas, ¿no? Y claro, si viéramos el estado de situación financiera, cuando yo analizo un estado de situación financiera, siempre alguien me podría preguntar, ¿pero esto para qué sirve? Bueno, sirve por lo siguiente. Tú debes saber siempre dónde está concentrada tu inversión, en activos corrientes o en activos no corrientes. Esto debería guardar relación con las características de tu negocio, ¿no? Y tienes que saber si es que en algún momento se producen cambios fuertes, examinar por qué han ocurrido esos cambios fuertes. Por ejemplo, esta empresa tenía el promedio, actualmente casi el 92% de activos corrientes, una empresa comercial, y infraestructura, por ciento de inversión total, ¿no? ¿Y cómo se financiaba mayoritariamente esta empresa? Bueno, esta empresa está bastante endeudada, ¿no? Con pasivos, 85%, capital propio, recursos propios, 15%, ¿no? Una empresa bastante endeudada. Cuando analizo una empresa en términos porcentuales, sí me debería interesar conocer qué es lo que predomina en esta empresa. ¿Qué es lo que predomina? ¿Deuda o recursos propios? Sí me debería interesar esto. ¿Qué predomina? ¿No? Sí me debería interesar a mí qué es lo que predomina. Y además, no solamente saber qué me financio mayoritariamente, si es deuda como en este caso, sino de esta deuda tengo que identificar qué es lo que predomina, corto plazo o largo plazo. Aquí lo podemos ver, ¿no? ¿Qué predomina en esta empresa? Pues el corto plazo, deudas activos corrientes, son deudas de vencimiento menor a un año, menor o igual a un año. ¿Cómo se financia esta empresa? Bueno, aquí lo vemos, básicamente se viene financiando con proveedores, una fuente bien cara, casi 46%. Un banco, un 25%. ¿No? Y ahora, ¿y en qué está invertido su dinero? Pues mayoritariamente está invertido en entes, en existencias. Digo, de una empresa comercial.
que esté concentrada la mayor parte de su inversión en estos dos rubros. Pero eso no significa que no tenga que cuidar. Igual, clientes tengo, si es que me están pagando al día, si no me están pagando al día, cuántos días de retraso tienen, ¿no? Y las existencias también, saber si esas existencias que tengo, si tengo muchas, tengo pocas, por qué rotan mucho, por qué rotan poco. Todo esto siempre hay que estar, el gerente financiero siempre tiene que estar encima de esto, de cuidar que estas partidas no crezcan, más allá de lo que se ha estipulado como política en la empresa, de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Bueno, luego, a ver, voy a tener que avanzar un poquito más rápido. Se dan casos que tenemos que analizar también, algunas situaciones particulares. A veces en el análisis porcentual, imagínense que estamos analizando el patrimonio de una empresa. Este es el patrimonio de la empresa. Yo digo, ¿cuánto ha crecido el capital social? 150. ¿Cuánto han crecido los resultados acumulados? 1080. ¿Cuál creció más? Podríamos decir este. Resultados acumulados creció menos, 60%. Pero hay que tener cuidado en el análisis porcentual. No hay que, sobre todo aquellos que vemos unos cambios tan espectaculares, hay que ver, oye, 150% con respecto a qué. Esta ha crecido 60, pero mira, ¿no? En unidades monetarias es mucho más que el capital social. Yo les pregunto, ¿cuál de estas partidas creció más? ¿Cuál te resulta más relevante, más importante para ti? Tendrías que decir esto, ¿no? Aunque los porcentajes puedan decirnos cosas diferentes. Pero hay situaciones que también amerita analizar. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando incrementan los precios? A ver, nosotros sabemos que en la pandemia muchas empresas han tenido resultados espectaculares, algunas sobrenaturales, ¿no? Porque han aprovechado de la coyuntura y han hecho negocios no tan santos a costa de una población desesperada que éramos todos nosotros, ¿no? Pero bueno, estamos en una situación sana. ¿Qué pasa si yo tengo un producto cuyos precios son de 100, costo de venta 60, margen bruto 40? El año siguiente me veo favorecido por la coyuntura económica, estamos hablando de repente de una empresa minera, y resulta que lo que yo vendía 100, ahora me pagan 150 sin hacer ningún esfuerzo. Quiere decir que yo antes ganaba 40%, margen por unidad, por tonelada, por lo que quieran, era 40, y ahora es 60%. Entonces, si yo estoy, claro, por supuesto que estoy contentísimo que ocurra esto, pero no debo dejar de perder de vista esta situación, que por cierto me favorece mucho, se debe a una mejora de la empresa. No es que la empresa esté siendo más eficiente. La empresa antes gastaba 100 y ahora está más o menos 100, 60, perdón. Gastaba 60 y sigue gastando 60. Mismo el margen, sí, pero no porque haya reducido costos de extracción, no porque el precio de mercado ha subido, ¿no? Concretamente, vamos a ver que es una empresa polimetálica, ¿no? Esta es una empresa polimetálica, extrae plata, cobre, zinc, ¿no? Miren cómo ha sido el año 2019. Venía con unas pérdidas de 70 millones, 2020, 150 millones negativo. En 2021, esa utilidad casi 40 millones. O sea, lo que era, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esta empresa? ¿Cómo es que de tener una pérdida de 9.5, 28.1% de las ventas, cómo es que de repente pasaste a azul? Nuevamente, estamos analizando una empresa minera que subió fuertemente el precio de los minerales. Si tu costo había llegado a ser 95.9%, el año 2021 bajó a 70%. Eso hizo que obviamente mejoraran todos tus indicadores. Por supuesto, tuviese una utilidad de casi 40 millones y además que en términos porcentuales ahora representa un 4.3% de las ventas.
Otra cosa, por ejemplo, situación que se da con el análisis porcentual. A veces nosotros nos parece fácil para ser más agresivos con las ventas, no sé qué, sugerimos, hay que bajar el precio de venta. Ya yo digo, tengan cuidado con esto, tengan cuidado, porque mira, tú tienes una situación en la que tienes un margen del 40%, ¿cierto? Y tú bajas, bajas tu precio, por ejemplo, para ser más agresivo, de 100 lo bajas a 90. ¿Cuál es tu margen ahora? Tu margen es únicamente ahora del 33%, porque en términos porcentuales, 60 sobre 90 ya no es 60%, sino 66,7%. Quiere decir, al bajar tu precio de venta, ten en cuenta que tu margen está disminuyendo. Con lo cual, ahora, para conseguir el mismo nivel de utilidades que tenías el año pasado, tendrás que vender necesariamente un mayor número de unidades. Es lo que muchas veces no se ve, pero es así. O sea, normalmente yo, esto casi siempre cuando me lo consultan, yo honestamente nunca sugiero esto, bajar precios, ¿no? Salvo, bueno, a ver, eh, hay casos concretos que sí, ¿no? Es que mi producto es perecible, se va a malograr, voy a perder todo, bueno, eso es diferente. Pero si tienes tiempo para vender, yo ese producto en principio no lo bajaría, no lo bajaría, ¿no? De precio. Y otra cosa es también que, dentro de la misma situación inicial, a veces ocurre, con frecuencia también ocurre esto, ¿no? Que es el caso que estaba dando esa distribuidora de paneles, ¿no? Sus costos suben de 60, sube a 70, por lo tanto tu margen ha disminuido. Pero tú por temor a dejar de ser competitivo, te resistes a subir el precio. Y eso te puede pasar la factura. O sea, tiene que haber algún momento que tú tienes que decidir mejorar precios, incrementar los precios. Y si no, mirar hacia abajo si es que tienes, qué costos tienes y si eres capaz de reducir esos costos, cosa que es más difícil. Bueno, otra herramienta de análisis financiero son los ratios o indicadores financieros. Entonces, de esto, ¿cuál es la utilidad de los ratios? Para decirlo de manera resumida. Bueno, permiten conocer de una manera relativa cuál es la situación financiera por la que está atravesando una empresa. Y tu materia prima para poder sacar ratios son estados de resultados y estados de situación financiera, por lo menos de 2 periodos consecutivos. Entonces, ratios hay a todos los gustos, quizás los más conocidos están agrupados de esta manera. Ratios son medidas de liquidez, ratios de eficiencia, que también se llaman de gestión o de rotación, ratios de endeudamiento, solvencia y ratios de rentabilidad, ¿no? Dentro de lo que es liquidez, muchos bancos le llaman a los ratios de liquidez ratios de solvencia de corto plazo. Entonces, ¿cuáles son los ratios más comunes? Bueno, la liquidez corriente, la prueba ácida, la tesorería. Son los ratios más comunes, ¿no? Liquidez corriente, prueba ácida, tesorería. Ok, que estos teóricamente, vamos a analizar, voy a poner un cuadrito para poder hacer el análisis más o menos de esto, ¿no? Si te das cuenta, ¿por qué salen distintos ratios de liquidez? Porque en este ratio lo critican, a pesar que muchos lo usan, lo critican, porque dicen, acá hay muchas cuentas como existencias, como cuentas por cobrar a clientes, que pueden ser muy difíciles de convertir en efectivo. Entonces, este ratio como que no me gusta mucho. Entonces, dicen, vamos a calcular un nuevo ratio que vamos a llamar prueba ácida. Entonces, a los activos corrientes le quitamos las existencias. Nos seguimos dividiendo sobre el activo corriente. Luego, igual, habrán financistas que dicen, oye, pero esto sigue siendo suficiente. Si yo quiero saber mi liquidez, tendría que tomar únicamente lo que tengo efectivo, lo que tengo en inversiones financieras. Por ejemplo, dinero que pueda tener invertido en la bolsa de valores.
¿no? Invierten, ¿no? En la Bolsa de Valores de Lima. Ok. Evidentemente, si tú cada vez estás tomando menos activos, relacionándolos con la misma cantidad de pasivos, estos ratios tienen una tendencia clara a disminuir. En función de que pulas tu ratio de liquidez, estos ratios van a disminuir, como lo vamos a ver ahora, ¿no? Todos esos ratios van a disminuir, claro, disminuyen. Entonces, si yo te dijera, oye, analízame estos ratios de liquidez, ¿qué vas a decir tú? Ah, bueno, todos los ratios, una respuesta correcta es todos los ratios han disminuido. Ok, tienes hasta ahí un punto. Sí, ¿qué más? ¿Cómo interpretas esto? Bueno, de repente conoces muy bien los conceptos del libro y vas a decir, ah, esto quiere decir que por cada sol que debo, un sol 29 para pagar. Ah, ya. Entonces, muchos textos de finanzas te van centrando como que los ratios de liquidez tendrían que ser siempre mayor o igual que uno, cosa que yo no estoy de acuerdo para nada. Entonces, pero aquí entras en problemas, porque entonces tengo problema de liquidez, porque calculo la prueba ácida, esto ya no es mayor que 1, 0,46. Bueno, quédese tranquilos, porque hasta aquí yo con esta información no puedo afirmar que la empresa tiene o no tiene problema de liquidez. Digo esto, lo único que puedo estar seguro es que la empresa tiene una fuerte inversión en existencias. Ni siquiera, a pesar que he llegado a esa conclusión, ni siquiera me debería atrever a decir que esto es bueno o es malo. Porque el hecho de que una empresa tenga mucho dinero en inversión en existencias, se puede vivir de ver a distintas causas. Por lo tanto, tú no te puedes apresurar a decir que como hay mucho dinero invertido en existencias, entonces hay una mala gestión. ¿No? Tranquilo. Y claro, y en este está diciendo que por cada sol que debes solamente tienes un céntimo, como para entrar en pánico. Pero no, porque yo en este momento les pregunto a ustedes, quiero saber cómo está su liquidez. Síguenme, díganme cuánto deben a bancos, etcétera, y cuánto tienen en el bolsillo. Si en este momento alguno de ustedes tuviese 0 soles, ¿eso quiere decir, yo podría responsablemente afirmar que ustedes tienen problema de liquidez? No, claro que no. No tienes dinero efectivo, pero eso no quiere decir que tú seas no seas sujeto de crédito, ¿no? Además, las teorías financieras modernas apuntan que este ratio de tesorería debería ser lo más próximo a cero, lo más próximo a cero, porque la caja es el único activo no rentable. Es importante generar caja cuando tenemos que pagar deudas, cuando tenemos que pagar cosas, pero excedentes de caja no utilizados no hace falta. Entonces, siempre digo esto, ¿no? ¿Cuál es la interpretación teórica de estos ratios? Lo que les dije, ¿no? Muchos libros dirán que esto tiene que ser mayor o igual que uno. Bueno, yo no creo en eso. ¿Esta interpretación del libro es suficiente para afirmar que una empresa tiene tiene o no problema de liquidez? Bueno, ya lo dije que por supuesto que no. Claramente que no. Esto lo corroboramos de la siguiente manera. Yo les preguntase a ustedes, ¿ustedes alguna vez han tenido problemas de liquidez? Seguramente, no sé si todos, pero la gran mayoría diría, por supuesto, sí. Bueno, yo también los he tenido. Entonces, cuando uno no es financista, o siendo financista también, ustedes para saber que si tienen o no problemas de liquidez, ¿se aplican algún ratio? Tesorería, prueba ácida, liquidez corriente, etcétera. La respuesta va a ser que no me aplico ningún ratio, yo no entiendo esto y no me sé las formas ni me las quiero saber y tengo clarísimo que yo tengo problemas de liquidez y mi empresa también. A ver, esto está más interesante. ¿Y por qué tu empresa, por qué sospechas que tienes problemas de liquidez en tu empresa? ¿Cuándo una empresa es consciente que tiene problemas de liquidez? Cuando no tiene dinero para pagarle a tiempo a su NAP, cuando no tiene dinero para pagarle a tiempo a los proveedores, para pagarle a los bancos, a los empleados, etcétera. Eso es una clara señal de que tiene problemas de liquidez.
Los ratios, los números, que si mayor o menor que 1, eso dejémoslo para el libro. Pero lo más sensato es ver, tengo deudas vencidas, tengo problemas de liquidez claramente, sin lugar a dudas. Y otras cosas, ¿no? Que me pasan y que a veces me han consultado, ¿no? Que estoy trabajando en una empresa, un proyecto tal, el proyecto MAGES o el proyecto del Alto Piura, y queríamos saber qué ratio de liquidez tendríamos que proyectar para saber si voy a tener o no problemas de liquidez a futuro. Me han hecho esta pregunta varias veces. Yo quiero proyectar si a futuro tendré o no problema de liquidez. ¿Qué ratio debería utilizar? ¿Liquidez corriente? ¿Tesorería? ¿Prueba ácida? Bueno, rápido respondes y dices, bueno, ninguno, ¿no? ¿Cómo? Sí, ninguno. Si tú quieres saber si a futuro vas a tener o no problema de liquidez, lo que tienes que proyectar es un flujo de caja. Y esa debe ser tu herramienta básica de análisis, por lo menos para el que maneja las finanzas en una empresa. Yo no me imagino manejando una empresa y no tener un flujo de caja, ¿no? Las otras preguntas que a veces han salido y que ahora no podré abordar, explayarme, es esto, pero sí les dejo la inquietud, ¿no? A veces me han hecho esta pregunta. Si yo vendo menos, ¿eso podría ayudar a mejorar la liquidez de la empresa? O sea, imagínate que estás en una reunión de directorio, te invitan a ti como gerente general o gerente financiero, y tú dices, tengo una idea brillante, creo que deberíamos vender menos y así tendríamos menos problemas de liquidez. Bueno, o sea, lo último que dijiste y el humor de tu jefe, cómo lo toma, pues de repente se molesta tanto que ya no te vuelve a contratar. Bueno, la respuesta ¿es verdadero o falso? La respuesta es, ¿puede mejorar la liquidez de la empresa? Sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando tú te complicas más la vida, en la medida que vendas más, vas a tener una mayor inversión en ventas, una mayor inversión en existencia. Piensa nomás en el caso de una bodega. Yo tengo una super bodega, como ocurrió con los señores Boom, y en un momento determinado dijeron, ya no quiero ser bodega, quiero poner un supermercado. Ellos, crecer, quieren una mayor inversión en existencias. ¿Que afectó a su liquidez o no? Sí. Si se hubiesen quedado como bodega, ¿hubiesen tenido menos problemas de liquidez? Sí. Pero la respuesta tiene que ser completa. Si yo vendo menos, ¿ayudaría a mejorar la liquidez de la empresa? La respuesta es sí. Si yo soy una persona honesta, tendría que decirle a la persona que me ha preguntado, sí, pero ojo que también vamos a ganar menos. Las utilidades también serán menores. Es que acuérdense, tenemos dos variables claves, son liquidez y rentabilidad. Nos interesan las dos, pero normalmente ocurre que estas no van en el mismo sentido, van en sentido contrario. Sin embargo, debo cuidar las dos. Aquí hay alternativa que puede ser mejor para ti, que trata de que te endeudes más, etcétera. Bueno, el financista de repente no le gusta mucho porque tendrá mayores problemas de liquidez. Y lo sabe, ¿no? Bueno, y hay otros ratios que se llaman de eficiencia en la gestión de activos o de rotación. Bueno, como no hay tiempo de que yo explique cada uno de los ratios, distintos ratios que existen, sí les puedo decir lo siguiente. Si tú planificas, voy a vender 100, el costo es 60. Gastos diversos, en fin, de distinto tipo, más de 40. Por lo tanto, proyecto tener una utilidad neta de 20. ¿De acuerdo? Has proyectado también otras cosas, has proyectado más o menos cuánto tendrás en cuenta por cobrar, con qué inventarios te vas a manejar, etc. Proyectas todo eso. O sea, si tú no cuidas esto, si descuidas cuentas por cobrar, si descuidas existencia, o inclusive si terminas invirtiendo más en activos no corrientes de lo que realmente te hace falta. Si cualquier activo
crece más allá de lo que habíamos planificado, por el motivo que sea, porque no podríamos olvidarnos que si yo tengo una inversión más grande, miren el estado de situación financiera. ¿Eso se puede quedar torcido? ¿Eso se puede quedar torcido o no? ¿Qué característica tiene esto? Esto siempre cuadra. Entonces, vas a tener, si tú, un mal manejo, por ejemplo, de activos, terminas porque no cobras a tiempo, porque has comprado más mercadería de la que te hace falta, terminas en una mayor inversión, también tus necesidades de financiamiento serán mayores. Y ojo que normalmente estas mayores necesidades de financiamiento se hace todo lo posible por cumplirlas, por cubrirlas con deuda. No digo que sea lo mejor, pero es la realidad, ¿no? Entonces ya aquí estás afectando, por ejemplo, a la rentabilidad de tu negocio. Ahora, si alguien me dijera, pero Rafael, mira, no, pero eso no es tan cierto, porque eso es correcto. Si es que estuviésemos hablando que yo pensaba vender 100, estoy en esa línea. Pero si resulta que el mercado creció, ahora ya no voy a vender 100, sino 180. Ah, ha crecido por eso, ¿no? Que estás vendiendo más y también esperas tener una utilidad mayor. Entonces, eso por supuesto que no es malo. Aquí estamos hablando de que crezcas por una eficiencia. Pero acá no. Segundo caso, estás hablando de que porque encontraste una oportunidad de mercado, un nicho de mercado, lo que sea, ¿no? Bueno, ratios, hay varios de rotación. Por ejemplo, ratios de rotación de activos y de gestión de existencias. Lo que es gestión de existencias es importantísimo estos ratios, estos dos, sobre todo el primero, y lo que es gestión de cobranzas. En gestión de existencias normalmente se trabaja con un ratio de días de existencias, pero aquí sí les digo que si ustedes están analizando una empresa industrial, no pueden tomar el mismo ratio que se utiliza para analizar una empresa comercial. Analizo una empresa comercial, de estos ratios de días de existencia, no debería tener uno, sino debería tener 3 o 4 por lo menos distintos. Uno para saber qué tan bien manejo mis materias primas, cómo está mi producto en proceso, si tengo muchos cuellos de botella que retrasan la producción, estoy muy estoqueado en productos acabados, etcétera, etcétera. Y gestión de cobranzas, evidentemente, me interesa saber si el crédito que yo doy, yo digo de repente, yo juro que doy crédito a 30 días. Bueno, de repente sí, das crédito a 30 días. De repente no estás que te están pagando a los 70. Tú tienes que controlar. Gerente financiero, tú tienes que cuidar esto. Así como el gerente financiero también tiene que cuidar esto. En la política, la necesidad de la empresa es tener inventarios para 45 días. Tendrás que darme una explicación por qué poca existencia para 120 días. Sí, ¿o no? Ojo que esto es importante. Cuidar el nivel de existencia, cuidar el tiempo que me demora en cobrar, es de suma importancia. ¿Por qué? A ver, las empresas normalmente en el Perú y en el mundo entero, ¿por qué quiebran? ¿Ustedes han escuchado que alguna vez una empresa quiebre por falta de rentabilidad? No. ¿Quiebran por qué? Por falta de liquidez. Las empresas quiebran por falta de liquidez, no quiebran por falta de rentabilidad. Tú desistas seguir en un negocio porque, porque te interesa una mejor oportunidad, eso es diferente. Eso es diferente. Pero tú no quieras por falta de rentabilidad, sí quieras por falta de liquidez. Bueno, teníamos. Bueno, ya podría contarles muchas anécdotas, muchas cosas, pero el tiempo está ganando. Otros ratios que existen, bueno, se lo voy a mencionar. Bueno, sí,
Cuando yo estoy analizando mi ratio sobre medio de cobranza, a veces también me preguntan, oye, ¿qué podría hacer para tener menos cuentas por cobrar? Bueno, puedes ofrecer descuentos por pronto pago. También es que estar al tanto que existe, si tienes cuentas por cobrar, facturas, podrías utilizar una alternativa de financiamiento que se llama FAC, ¿no? Y alternativa de financiamiento. O a veces alguien que tiene muchas existencias, y también existen, dependiendo, dependiendo de las restricciones que ponga el banco, también puedes conseguir dinero con tus existencias y haciendo un contrato con el banco, ¿no? Medidas de endeudamiento, solvencia. Ok, ¿para qué sirven estos ratios? ¿Por qué nos endeudamos? Bueno, ¿por qué nos endeudamos? Normalmente tú te endeudas para qué? Porque quieres llevar a cabo un negocio y no tienes capital suficiente para llevarlo a cabo solo con recursos propios. Esa es la razón por la cual te endeudas, ¿no? Ahora, muchas veces uno dice, maldita la deuda. Yo no podría jamás decir maldita la deuda. Si no hubiese existido la deuda, probablemente no tendría capital propio, ¿no? Y bueno, y un carro, un auto, etcétera, ¿no? Entonces, no, maldita la deuda, no. Ahora que hay deuda tóxica, sí, pero deuda bien utilizada, pues qué bien que exista, ¿no? Lo que sí, también nosotros deberíamos preocuparnos de conocer cuánto cuesta cada deuda que tomamos, cuál es el costo. Cuando les hago análisis financiero a ustedes, alguna vez lo solicitan, pues no solamente ratios, sino que les diga cuánto cuesta cada alternativa de financiación. Tienen que saber esto. Ojo que muchas veces creemos que los proveedores son una fuente de financiación gratuita. Esta puede ser de repente la fuente de financiación más cara, ¿no? Además, tienen que saber que si ustedes trabajan con el banco X, de repente el banco Z es más barato, o el banco Y. Hay que trabajar por lo menos con dos o tres bancos. Evidentemente, si yo soy un buen cliente, debería tener unas buenas tasas de interés, ¿no? Bueno, esto que también a veces me preguntan, ¿no? Que si un banco en sí diferente con mi nivel de endeudamiento, pues el banco jamás va a ser indiferente, ¿no? Mientras más endeudado estés, el banco cada vez costará más prestar dinero y conseguirlo cada vez será más caro. Más que normalmente los bancos tienen un límite, ¿no? No te financian más del 50 o 60% de la inversión, ¿no? Bueno, y hay otros indicadores también que sirven. Este indicador, que lo verán ustedes en su momento si se matriculan en el programa, es un ratio muy interesante. Sirve, vemos cómo el nivel de endeudamiento, aquí vemos claramente, lo que se observa aquí es que mayor endeudamiento, mayor rentabilidad. Eso no es el 100% de lo que yo, en principio, en la mayoría de casos sí, a mayor endeudamiento, mayor rentabilidad. Esto sí. Luego están los ratios de rentabilidad, que son diversos, el ratio de rentabilidad de ventas o margen neto, el margen bruto, el margen operativo, ¿no? Rentabilidad de la inversión, algunos lo calculan sobre la utilidad operativa, otros lo calculan sobre la utilidad neta, ¿no? Siempre sobre activo total, ¿no? El más importante de repente para los inversionistas tendría que ser el ratio de, el más interesante para ellos debería ser el ROE, su utilidad neta sobre patrimonio. Esto, yo debería tener claro que ese ratio
ese ratio está en función de otros tres. ROE depende de tres cosas. Depende, por ejemplo, se ve afectado por la rentabilidad de las ventas, rotación de tus activos totales y tu nivel de endeudamiento o apalancamiento. Eso influye en que tú tengas un mayor ROE. Si tú solamente te financias con recursos propios, este producto, ahora que multiplique por apalancamiento, será 1. Tú la mitad del negocio lo financias con deuda bancaria, pues el multiplicador será 2. Es una manera de ver las cosas. Y otra manera es también saber, claro, lo que está aquí, ¿no? El ROE depende de tus tres factores, que también el ROE, si es que hacemos un análisis mucho más exquisito, podemos llegar a la conclusión, es la suma, aquí me he equivocado, no de 3, sino de 4 rentabilidades. ROE tiene que ver con lo que gana tu operación, una cantidad de rentabilidad generada por tu endeudamiento, por algún beneficio fiscal que podrías estar aprovechando y eventualmente también una rentabilidad que tienes por otros ingresos que generan por productos no operativos. Por ejemplo, cuando vendes una máquina que ya le habías dado de baja o que para ti era obsoleta, eso genera un ingreso que va a ser al final un componente del ROE. Luego tenemos el cuadro de origen y de aplicaciones de fondos, que veremos que se puede presentar de distintas formas, pero que en pocas palabras, este cuadrito que es tan sencillo de elaborar, y que por supuesto ustedes no tienen que elaborarlo, pero sí saber analizarlo, en resumidas cuentas y de una manera práctica te dice cómo está consiguiendo dinero la empresa y en qué lo está utilizando. Esa es la bondad de este cuadrito, ¿no? Dice cómo consigues y en qué lo utilizas. ¿Y qué otra cosa te dice? Por ejemplo, en esta empresa dice, ¿no? Viendo orígenes, 33% son fondos que tú es capaz de autogenerar. Es la principal fuente de financiación y es la que quisiéramos tener. Mientras más grande, mejor. Porque aquí estás diciendo, yo me autofinancio en un 33%. ¿Cuál es en segundo lugar? Me financio también con proveedores. Y también me financio con financiamiento bancario, que en este caso sería 23.6, ¿no? 23.6%. ¿En qué lo utilizas? Ese dinero, aplicaciones. En primer lugar, existencias y para financiar clientes. También parte de ese dinero que consigo se utiliza para pagar gastos financieros. Y luego tenemos estado de flujo efectivo. Estado de flujo efectivo que muchas veces se confunde con flujo de caja. Estado de flujo efectivo no tiene nada que ver con flujo de caja, número uno. ¿Flujo efectivo para qué sirve? Por ejemplo, yo tengo los estados financieros de 2 años, 2017 y 2018. La primera partida de activos se llama efectivo. Yo en el 2017 tenía 166.000, ahora tengo 32.500. ¿Qué ha pasado de un año para otro? Mi caja ha caído. Yo realmente me preguntaré, ¿por qué? Me están robando, muchos dicen, ¿no? Bueno, yo siempre digo, no hay que ser ligero para hablar. No te están robando. Primero averigua. No sé, no sabes, a lo mejor sí te están robando, pero averigua. Averigua. ¿Y cómo lo averigua? Bueno, con el estado de flujo. El estado de flujo te dice por qué tu caja de un periodo de un año a otro, de un mes a otro, ha variado, aumentado y disminuido. Y eso tiene que se debe a un conjunto de actividades, algunas propias de las operaciones de la empresa, como son manejo de existencias, clientes, proveedores, etcétera, algunas actividades de inversión y algunas actividades de financiamiento, préstamos bancarios, aporte de capital, pago de dividendos, etcétera.
Entonces, el estado de flujo efectivo lo que va a hacer es explicarte por qué si tú tenías una caja inicial de 134.000, no, si tenías una caja inicial de 166.000, ¿por qué la tienes solo 32.500? ¿Por qué de 166 bajaste a 32.500? Y esto en parte se debe a las actividades de operación, en parte a las actividades de inversión y en parte a las actividades de financiamiento. Y eso yo lo muestro de manera resumida. Diríamos, a ver, quiero saber, ¿qué ha pasado con mis operaciones? Yo lo primero que tendría que preguntarme es, ¿esta empresa, es un problema de utilidades? Yo tenga menos dinero aquí y que tenga una caja negativa. Esto siempre debería ser positivo, porque aquí está diciendo cuánta caja eres capaz de generar con lo que sabes hacer. Entonces tú vas a ir en un directorio. Yo con lo que sé hacer, no genero si no le quito a la empresa. 19.468. Mal asunto, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿qué tendríamos que ver? ¿Por qué? ¿Por qué una caja negativa? Hay varias razones. Punto, ¿es un problema de utilidades? Sí, ¿no? Si yo veo la utilidad, es más, ni siquiera la utilidad neta, sino la utilidad generada por operaciones, pues que yo contribuyo casi con 1.000.000 a la caja de la empresa. Entonces, no es un problema del estado de resultados. Ojo, dejamos en claro esto. Esto no es un problema de gestión del estado de resultados. El problema es que tengo una caja de negativas por el manejo del estado de situación financiera. Acá hay que prender las alarmas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pasado. Bueno, vamos a verlo. Por ejemplo, cuentas por cobrar lo tenemos en negativo. ¿Qué quiere decir? Que en el último año deben mucho más que el año anterior. Deben 670.950 más que el año anterior. O sea, has cobrado mucho menos de lo que has vendido a crédito. En segundo lugar, mira tus existencias. Está en negativo, ¿qué quiere decir? Has comprado mucha más mercadería de la que has vendido. Si la situación no es tan mala, se debe, se debe al hecho que te estás desquitando con los proveedores. O sea, has pagado o estás pagando mucho menos de lo que has comprado. Una situación sería peor, creo. ¿No? Bueno, entonces, ya para terminar, comento un poquito del flujo de caja. Flujo de caja, el término es amplio, ¿no? A veces la gente dice, yo quiero hacer un flujo de caja. Bueno, flujo de caja hay que manejarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos distintos flujos de caja. Flujos de caja que se utilizan, flujos de caja que se utilizan para gestión de liquidez. Son, por ejemplo, si un banco te va a dar dinero, muchas veces te pedirá un flujo de caja. Al banco le interesa saber qué tan rentable eres o si vas a ser capaz de pagarlo. A ti no te interesa si es rentable o no. Primero, o bueno, si le va bien, mejor, pero tú lo que quieres saber es que te va a poder pagar. Necesitas que te presente un flujo de caja, que tú puedas ver si esta empresa es deficitaria o superavitaria. O sea, si ese crédito lo va a poder pagar. O en tu empresa en la que manejas. ¿Para qué quieres un flujo de caja? Que usas todos los días para saber y anticiparte y saber cuándo estarás en azul y cuándo estarás en rojo. Y antes de caer en rojo, pues ves qué haces para evitar caer en déficit. Debes anticiparse. Flujo de caja para gestión de liquidez es una herramienta de planificación, ¿no? Luego, yo hago esta pregunta, ¿no? ¿Los flujos de caja tienen la misma estructura y utilidad? Pues la respuesta es no. Flujos de caja que tienen como finalidad gestionar la liquidez de una empresa, correctamente la liquidez de una empresa. Hay otros flujos de caja que tienen una estructura y finalidad diferente y que se utilizan para evaluar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto de inversión. Claro, yo aquí
Cuando es para gestión de liquidez, ¿qué me interesa saber al final? ¿Qué déficit? Superávit. Si estoy evaluando un proyecto, no estoy buscando si tiene liquidez o no. Lo que me interesa saber es flujos de caja para calcular su BAM, para calcular su TIR y su PR. Quiero saber su valor actual, su tasa interna de retorno, su tasa de recuperación. Estos son indicadores de rentabilidad. Esto es el número de años que te demoras en recuperar la inversión. Y bueno, aparte hay flujos de caja que se utilizan para estimar el valor de una empresa. Son primos hermanos de los anteriores, ¿no? De los que se utilizan para evaluar un proyecto de inversión. Entonces, ¿estados de resultados y flujo de caja son similares? Digamos que sí. Pueden tener varias partidas en común, pero al mismo tiempo son muy distintos entre sí. Para empezar, a través del estado de resultados te muestra si la empresa analizada genera utilidades o pérdidas, como lo acabo de decir. En cambio, a través del flujo de caja, se anticipa si la misma empresa que se está analizando tendrá déficit o superávit a futuro. El flujo de caja, a diferencia del estado de resultados, solo considera dentro de sus ingresos las cobranzas. No, cuando tú haces un flujo de caja, no te interesa poner cuánto has vendido, no, cuánto has cobrado, cuánto esperas cobrar de esas ventas. Ojalá, si solamente vendes al contado, coincidirán. Pero si no vendes solamente al contado, si también vendes a crédito, como hacen la mayoría de empresas, estas ventas del estado de resultados son muy distintas a los ingresos por ventas del flujo de caja. Muy bien. Entonces, y el formato de flujo de caja, pues es este, ¿no? Para gestión de liquidez. Es el formato que se utiliza para gestión de liquidez. Tiene como característica, cuando es un flujo de caja para gestión de liquidez, hay que acordarnos de lo siguiente. Este dato que yo tengo aquí, flujo, la caja final acumulada, va a ser mi caja inicial del siguiente periodo. Siempre. Aquí me sale, sí, ¿no? Otra vez, Z, va a ser la caja inicial del siguiente periodo. Cuando yo trabajo con flujo de caja para gestión de liquidez, trabajo con flujo de caja acumulado. En cambio, cuando trabajo con flujo de caja para evaluar proyectos de inversión, jamás debo hacer esto. No puedo trabajar con flujo de caja acumulados. Pero sí, bueno, yo que evalúo muchos proyectos, planes de negocio, etcétera, veo que normalmente el flujo de caja, que es una herramienta tan útil, se utiliza muy mal. Bueno, muchas gracias, participantes. Terminado mi exposición, a su disposición para cualquier pregunta que hubiese. Muchas gracias, profesor Rafael. Ujú. Agradecemos a todos los participantes por su asistencia. Si tienen alguna duda, alguna consulta sobre la ponencia, en el chat está disponible para que puedan publicar sus consultas. Acá tenemos una del señor Marcelo. Dice, ¿cómo se financia la empresa en mayor cantidad? Creo que ya lo respondió dentro de la ponencia, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cómo se se financia la financia empresa en la mayor empresa en cantidad? mayor cantidad? Sí, bueno, en realidad, lo voy a poner compartir pantalla. Eh, dos grandes fuentes de financiación. Voy a poner acá. Dos grandes fuentes de financiación son eh, deudas, empresas de financia con deudas, ¿no? ¿Qué es esto? Pasivos o deudas, o se financia con recursos propios. Normalmente una mezcla de ambas cosas, ¿no? Un porcentaje de recursos propios y un porcentaje de recursos propios o patrimonio, ¿no? Y un porcentaje de pasivos o deuda. Ahora, ¿cuánto de deuda, cuánto de patrimonio? Bueno, normalmente por acá tienes un límite que te lo ponen los bancos. A veces conozco muchos empresarios, no muchos, pero conozco algunos empresarios, prefieren no crecer. O sea,
no crecer si no pueden hacerlo con recursos propios. Es decir, odian la deuda, no quieren saber nada con la deuda. Y me lo dicen, ¿no? Yo soy paso lento pero seguro. ¿Ok? Bueno, tienen mucha aversión al riesgo, algunos menos aversión, y ya está. No hay una fórmula matemática que te diga cuánto tiene que ser de deuda y cuánto de patrimonio, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, nos indican cuál es un porcentaje saludable de endeudamiento. Eh, que justamente lo que acabo de decir, ¿no? No puedo hablar yo de un porcentaje saludable de endeudamiento. Lo que tú sí puedes, aquí están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿O no? No, profesor, sí, Ah, se salió. perdón, ¿no estoy compartiendo aquí? No, no, Ahora vamos a compartir. ahora sí. Ya, ya, esto. Lo único que tienes que saber es que eh, los bancos normalmente no quieren que esto sea mayor a 50 o 70%. También tienes que saber que mientras más endeudado estés, la TEA que te cobra un banco cada vez será mayor, ¿no? Son cosas que tienes que saber. Ahora, si tú estás al límite del endeudamiento, ¿cuál es el riesgo que corres? Y si en algún momento tienes un imprevisto, ¿no? Por ejemplo, llámese pandemia o una cosa de menor afectación que la pandemia, necesitas dinero, ¿quién te va a prestar? Una empresa que ya está muy endeudada, es muy difícil que consiga dinero. Si hablamos de la pandemia, las empresas que la han pasado mal, repito, muchas la han pasado muy bien, tienen unas utilidades que ahora que ya no hay pandemia no las tienen, entonces dicen, ¿por qué logré sobrevivir? Porque me encontraron con muy poca deuda. O sea, yo tenía todo para endeudarme. Yo estaba con deuda 15%. Pero otras que no les ha ido tan bien, y ya estaban, por ejemplo, con 55%, ¿no? Entonces no han logrado sobrevivir, ¿no? Bueno, había también mucha incertidumbre. No era fácil que un banco te financie. En el Perú sí hemos tenido una gran ayuda, sobre todo las grandes empresas, con los créditos reactivos. Pero, por ejemplo, yo he estado en una capacitación en México y cuando yo comentaba reactiva, decían, pucha, benditos sean los peruanos. En México no ha ocurrido eso y en pocos lugares del mundo ha ocurrido estas ayudas de gobierno, ¿no? Muy bien, otra pregunta, por favor. Claro, profesor. Nos preguntan cuál es la diferencia entre flujo de caja económico y financiero. Ya, sí. Lo que pasa es que cuando uno evalúa un proyecto de inversión, evalúas un proyecto de inversión, eh, vamos a ver, tú quieres evaluar un proyecto de inversión. Puedes sacar tres tipos de flujo de caja. Uno que se llama flujo de caja financiero, luego hay un flujo que se llama flujo del financiero, vamos a ponerlo bien, y otro que se llama flujo del financiamiento neto, y hay otro que se llama flujo de caja financiero. El flujo de caja económico, el flujo de caja, perdón, dijimos económico, ¿no? El flujo de caja económico asume, en los flujos que se proyectan, asumen que la deuda es 0%. Y la deuda es 0%, entonces, ¿cuánto te da de gastos financieros? Cero también, ¿no? Entonces, aquí evalúas qué tan rentable la inversión, independientemente de cómo se financie. Aquí ves, el segundo, ves los beneficios del endeudamiento. Aquí, qué tan rentable es la parte que tú estás aportando a ese negocio. Aquí evalúas la rentabilidad total de la empresa, aquí la bondad de esos flujos que se originan del financiamiento, porque tiene que haber beneficios fiscales. En esto último, flujo de caja financiero, estás viendo qué tan rentable es lo que tú has puesto a la empresa, ¿no? Sí.
Excelente, profesor. Creo que ya no hay más consultas. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias entonces, Cristian. Muchas gracias a todos los participantes. Y espero que esta charla haya despertado algún interés o utilidad para ustedes. Esperemos Muchas gracias, verlos. profesor. Ok, gracias. Hasta luego.